Tiene el uso de la palabra el ingeniero Francisco Hernández Juárez, secretario de la Unión Nacional de Trabajadores. Adelante, señor. Gracias, buenos días. Quiero iniciar agradeciendo a los integrantes de la actual legislatura la oportunidad para manifestar los puntos de vista de la Unión Nacional de Trabajadores en relación con lo que debe ser la siguiente etapa de reformas de las leyes laborales. Voy a entregar el documento para dejar constancia de nuestra participación, pero derivado de las participaciones que se han dado, me parece importante hacer algunas precisiones. En el 2017, en México se aprobó una reforma constitucional en el ámbito laboral. Esta reforma constitucional que se aprobó en el 2017 no fue porque al gobierno en turno le haya surgido la vena democrática y haya impulsado a través de la reforma constitucional un impulso para modernizar y democratizar el mundo del trabajo, sino porque México, siendo uno de los principales promotores de los acuerdos comerciales, creo que México tiene el récord de acuerdos comerciales firmados con el mundo, si no estoy mal, debe andar en alrededor de 60 acuerdos comerciales. Estaba discutiéndose formar el acuerdo comercial más importante en ese momento, el más grande del mundo, que era el Acuerdo Transpacífico. Y México, como siempre, se apuntó para ser parte de ese acuerdo comercial y le marcaron el alto a México. Le dijeron que ya no iban a permitir que México participara en el Acuerdo Transpacífico porque no se podía México seguir involucrando en estos acuerdos comerciales, compitiendo de manera desleal con mano de obra barata, porque en México no se respetaban las leyes laborales, porque en México no había libertad sindical y porque en México no había contratación colectiva auténtica. El 80% de los trabajadores en México no tiene sindicato para defenderse y la OIT dice muy claramente que sin sindicato los trabajadores están indefensos frente al gobierno y frente a las empresas. Y bueno, el nivel de sindicalización, el 80% de los contratos colectivos en México son contratos de protección patronal. De manera que, sin proponérselo el gobierno anterior y con su interés de participar en el Acuerdo Transpacífico, pues pensó prudente impulsar esta reforma constitucional, la más avanzada, a mí me parece, de los últimos 70 años. Pero llegó Trump y pues echó atrás el Acuerdo Transpacífico y el gobierno anterior intentó, vía la reglamentación, la ley reglamentaria, nulificar los avances que se habían tenido con la reforma constitucional. Afortunadamente ya no pudieron, ya no les dio tiempo. Y bueno, ya le tocó a este gobierno realizar la ley reglamentaria, que precisamente va en la dirección de la reforma constitucional para modernizar y democratizar el mundo del trabajo. En efecto, esta reforma secundaria a mí me parece necesaria, pero insuficiente, con algunos defectos. A mí me parece que lo de las cuotas sindicales es una aberración. Me parece que eso de ir formando sindicatitos al interior de los sindicatos no es la manera de democratizar los sindicatos. Pero en general me parece que ya es una reforma que está en camino y bueno, pues hay que buscar interlocución con las autoridades laborales y con el Parlamento para que se corrija lo que no estuvo bien en esta reforma y para que se pueda entrar a un proceso nuevo para ver lo de la outsourcing, para ver lo del apartado B, para ver lo de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, para ver los derechos sustantivos de las mujeres. Por supuesto que es indispensable, pero en mi opinión
Si las organizaciones sindicales no lo hacemos como un frente para lograr que esta interlocución sea tomada en cuenta por el Parlamento y por el Gobierno, me temo que si cada quien busca por su lado resolver sus particulares problemas, no digo que no puedan ser importantes, tengo la impresión que al final no nos van a tomar en cuenta a nadie. Yo el día que tuve oportunidad de participar en el evento del 1 de mayo, esta comida que fue realizada por el presidente, por el gobierno, yo le hacía notar que si bien esta cuarta transformación es necesaria para el país, sobre todo en el ámbito laboral, pretender hacerla sin los trabajadores y sin las organizaciones sindicales, me parece que no iba a lograrse esa transformación. Insisto, el propósito es modernizar y democratizar el mundo del trabajo. Lo que no sea en esa dirección, me parece pues que no va a tener cabida porque el cambio está en marcha, el cambio se va a dar. Entonces, en ese sentido, yo creo que de todas maneras, desde el punto de vista jurídico, hay todo el derecho de reclamar, de pelear porque las cosas que no estén de acuerdo a la ley se corrijan, pero insisto, sobre la base de que ese cambio sea necesario. Es vergonzoso que México sea uno de los países con la mano de obra más barata del mundo y eso es fundamentalmente por la falta de libertad sindical, por la falta de democracia sindical. Gracias.